Es momento de ejercitar. Toma tu calculadora, lápiz, cuaderno, tus ganas de aprender y si en el camino te equivocas, valóralo. Es parte del aprendizaje. Vamos a calcular área y perímetro de figuras geométricas. El área y el perímetro son dos de las medidas más importantes de figuras geométricas. Comencemos por el perímetro. Representa a la suma total de las longitudes de los lados de una figura geométrica, es decir, el contorno o borde. Es una medida unidimensional, por lo que el perímetro puede ser medido en metros, centímetros, kilómetros, porque es una unidad de medida de longitud. Observa el ejemplo. Tenemos un cuadrado de 4 centímetros por lado. Para calcular el perímetro vamos a sumar sus 4 lados. 4 más 4 más 4 más 4 igual 16 centímetros. Vamos con el área. Para el mismo cuadrado de 4 centímetros por lado. El área representa a la región cubierta por la figura. En este caso está pintada de color rojo, es decir, su región interior o superficie. El área es una medida bidimensional que puede ser medida en metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados. Bi viene de 2. Para calcular el área vamos a multiplicar lado por lado. Es decir, según el ejemplo, 4 por 4 igual 16 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que dentro de esta región interior hay 16 cuadrados de 1 centímetro por lado. Por ejemplo, para que entiendas, un pintor cobra por su trabajo un valor por metro cuadrado, es decir, lo que cobra es la superficie que va a pintar en metros cuadrados. Y cada metro cuadrado tiene un valor. ¿Cómo calcular el área y perímetro de un rectángulo? Para calcular el área vamos a multiplicar la base por la altura. En el ejemplo que aparece acá, vamos a multiplicar 18 por 12 o 12 por 18. Y eso es igual a 216 centímetros cuadrados. Eso quiere decir que en la región interior hay 216 cuadrados de 1 centímetro por lado. Y para calcular el perímetro vamos a sumar todos sus lados. 12 más 18 más 18 más 12 igual 60 centímetros. Te recomiendo utilizar abreviaturas para las unidades de medida. Para metros, M, centímetros, cm, kilómetro, km. ¿Cómo calcular el área y perímetro de un cuadrado? Observa el ejemplo. Es un cuadrado de 12 centímetros por lado. Para calcular el área vamos a multiplicar lado por lado, es decir, 12 por 12. Y eso es igual a 144 centímetros cuadrados. Es decir, que hay 144 cuadrados de 1 centímetro por lado en la región interior de este cuadrado. Y el perímetro, es decir, su contorno, es la suma de todos sus lados. 12 más 12 más 12 más 12 igual 48 centímetros. Comprueba con tu calculadora. Es importante que puedas utilizar distintos recursos. Puedes hacer un cálculo manual en tu cuaderno, utilizar tu calculadora o bien cálculo mental. Pero siempre es recomendable utilizar varios recursos porque así puedes comprobar tus resultados. Vamos a comprender esto de los centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. El área de una figura es la cantidad de unidades de superficie que caben en su interior. Para que entiendas, un ejemplo de unidad de superficie es 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Que es de este tamaño, más o menos, y se abrevia centímetro cuadrado, cm y un 2, que puede ir arriba o al lado. Por ejemplo, el área de un rectángulo se obtiene multiplicando el largo por el ancho. Y en el caso del cuadrado, ambas medidas son iguales,
por lo que se multiplican lado por lado. Veamos el área del cuadrado. 2 por 2, 4 centímetros cuadrados. ¿Cuántos cuadraditos de 1 centímetro por lado hay dentro de ese cuadrado? 4, ¿cierto? Por eso es 4 centímetros cuadrados. Vamos con el área del rectángulo. Vamos a multiplicar el largo por el ancho. 4 por 2, 8 centímetros cuadrados, porque estamos calculando área. ¿Cuántos cuadrados de 1 centímetro hay dentro de ese rectángulo? Cuéntalos. 8. Por eso es 8 centímetros cuadrados. ¿Vas comprendiendo? Muy bien. Eso corresponde a la superficie o región interior. Sigamos ejercitando con estos dos ejemplos. El primero ya está realizado. Te animo a que tú puedas desarrollar el segundo. Tenemos un rectángulo de 4 por 2. Para calcular el área, lado por lado, y el perímetro sumamos sus 4 lados. Quedaría de la siguiente manera. 2 por 4 para el área igual 8 centímetros cuadrados. Y perímetro 2 más 2 más 4 más 4 igual 12 centímetros. Recuerda que los lados opuestos miden lo mismo. Y un rectángulo tiene 4 lados, al igual que el cuadrado. Te animo con este rectángulo de 8 por 5 centímetros. Calcula su área y calcula su perímetro. Corrobora tus resultados. Podemos calcular el área de un terreno. ¿Sabías tú que el área de una hectárea es 10.000 metros cuadrados? Por ejemplo, este terreno que mide 100 metros por lado, es decir, es un cuadrado. 100 por 100, 10.000 metros cuadrados. Es decir, que hay 10.000 cuadrados de 1 metro por lado, en su región interior. Acá tenemos otro ejemplo, de un terreno que mide 100 metros cuadrados, es decir, que tiene, en este caso, 10 metros por lados. 10 por 10, 100 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el perímetro del siguiente terreno. No siempre los terrenos tienen forma rectangular o cuadrada. En este caso vamos a calcular el perímetro, su contorno o su borde. ¿Y qué dice la regla? Sumar los 4 lados. En este caso son 4 lados. Puede ocurrir que un terreno tenga muchos más lados. Vamos a sumar 39 más 5 más 31 más 18, igual 93 metros. Eso es el perímetro, que también se puede abreviar con la letra P. Y área con la letra A. No olvides la unidad de medida, en este caso son metros. Ahora, ¿por qué es importante a veces conocer el perímetro de un terreno? Quizá, por ejemplo, porque hay que colocar un cerco. Y es importante saber cuánta es la cantidad en metros que hay que comprar para llegar a hacer ese cerco. Por ejemplo, de una malla. Vamos con otra situación matemática donde vamos a calcular el área y además vamos a relacionarlo con números fraccionarios. Fíjate que es un terreno en forma rectangular que tiene de base 12 metros y de altura 8 metros. O bien, largo por ancho. Vamos a encontrar primero el área de este terreno rectangular. ¿Y qué dice la regla? Multiplicar base por altura o el lado más largo por el lado más corto. 12 por 8, 96 metros cuadrados. Y cuenta la historia que se ha cultivado la tercera parte del terreno, es decir, que el total se dividió en 3 partes iguales y una de ellas fue cultivada. Entonces faltan 2 tercios por cultivar. 1 tercio se cultivó y faltan 2 tercios por cultivar. Ya encontramos el área, que es la cantidad total, al multiplicar largo por ancho o base por altura o largo por ancho o largo por largo. Y en este caso
esa cantidad total la vamos a dividir en 3 partes iguales. Por eso hacemos una división. 96 dividido 3 igual 32. Y ahí descubrimos que en un tercio hay 32 metros cuadrados. Es decir, que de los 96, 32 de ellos corresponden a un tercio. Entonces, ¿a cuánto corresponden 2 tercios? Si sabemos que un tercio son 32 más otro tercio, es decir, podemos sumar 32 más 32, son 64 metros cuadrados. Y si sumas 64 más 32 metros cuadrados, hacemos la cantidad total, que son 96 metros cuadrados. Muy bien, espero que lo hayas comprendido. Vamos con otra situación matemática. ¿Cuáles serán las medidas de los lados de este terreno rural? Si te fijas, es un cuadrado y su área es de 144 metros cuadrados. Fíjate la unidad de medida, metros. Veamos las alternativas. En la letra A aparecen centímetros, entonces la descartamos inmediatamente. ¿Hay otra alternativa que tenga centímetros? Sí, la letra C, descartada. Vamos con las que tienen la unidad de medida en metros. Nos queda 12 por 12 y 14 por 4. Toma tu calculadora y busca si alguna de esas alternativas te da 144 metros cuadrados. Porque recuerda que para calcular el área vamos a multiplicar lado por lado. Pero como es un cuadrado, esos lados tienen que ser iguales. Entonces la letra D también la puedo descartar sin necesidad de hacer un cálculo. Entonces solamente me queda la letra B, pero comprueba de todas formas. 12 por 12, 144 y metro por metro, metros cuadrados. Siempre es importante corroborar los resultados si es que tienes tiempo en tu examinación. ¿Cuál es el área y perímetro de cada lugar en el plano de esta casa? Aquí fíjate que las medidas están con números decimales. Vamos a hacer un ejemplo, el baño, que tiene forma de rectángulo. Si calculamos el área, vamos a multiplicar el lado más largo por el lado más corto, que ya están ahí en el plano, es decir, 2 metros por 1.40 metros. Los ceros después de la coma indican que no hay parte decimal, así es que también puedes poner 2 por 1.4 o 2 por 1.40 y vas a llegar a 2.8 o 2,80 metros cuadrados. Es decir, hay 2 metros con 80 centímetros. Hay una parte entera y una parte decimal. Y para calcular el perímetro del baño, ¿qué hay que hacer? Sumar sus 4 lados. 2 metros más 2 metros más 1.40 más 1.40 igual a 6 metros 8. 6,8. Es decir, vas a sumar todos sus lados. No olvides colocar el punto o la coma decimal. Desarrolla el mismo ejercicio para calcular área y perímetro de la cocina, de la sala de estar, del dormitorio pequeño y del dormitorio principal. Resumiendo, aquí hay un rectángulo. Para calcular el perímetro vamos a sumar todos sus lados. 5 más 5 más 8 más 8, 26, en este caso centímetros es su unidad de medida. Y el área, 5 centímetros por 8 centímetros, largo por ancho. 5 por 8, 40. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Cuántos cuadraditos hay ahí en la región interior? 40 centímetros cuadrados, es decir, 40 cuadrados con 1 centímetro por lado. Y en el cuadrado vamos, para calcular el perímetro, sumar todos sus lados. 5 más 5 más 5 más 5, igual 20 centímetros. Y el área, 5 por 5. 25 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. ¿Cuántos cuadraditos hay en la región interior? 25.
Eso corresponde a la superficie. La perseverancia es un esfuerzo continuo. Supone alcanzar tus objetivos y enfrentar las dificultades como aprendizajes para la vida. Con perseverancia se obtiene fortaleza. Además, estudiar implica paciencia, perseverancia, confianza, compromiso y voluntad para que puedas cumplir lo que te propongas. Sigue adelante, con perseverancia lograrás nivelar tus estudios. Sigamos aprendiendo en Crece Chile.